Vamos a esperar que los últimos chicos se sienten. El ciclo de charlas comenzó en el año 2005, por lo tanto, este año cumple 12 años de ejecución. Ha sido coordinada por distintos docentes de la facultad y en este año yo tengo la función de coordinar este ciclo de charlas. Mi nombre es Carla Cristi y soy la coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias. El objetivo del ciclo de charlas es difundir la investigación científica que realizan los académicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, y desde este año incentivamos no solo la participación de alumnos y académicos de la universidad, sino también la participación de alumnos de establecimientos educacionales de educación media de la región, para que abran sus posibilidades y vayan conociendo más alternativas de áreas de estudio. Les contamos que la Facultad de Ciencias cuenta con las carreras de Biología Marina, Bioquímica, Geografía, Geología, Licenciatura en Ciencias con menciones y Química y Farmacia. Hoy nos acompañan y les damos la bienvenida a los siguientes colegios. Inmaculada Concepción, ¿dónde están? Repartidos por todas partes. La Escuela Particular Santa Cruz de Mariquina, que están por ahí, que llegaron tempranito. El Windsor School y el Instituto Italia. ¿Dónde están los institutos? Atrás. El expositor del día de hoy es el profesor Gabriel Vallejos, químico de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en química de la misma universidad. Es académico del Instituto de Química de la Universidad Austral de Chile y su línea de investigación es la síntesis orgánica aplicada a la química médica. Ha participado de diversos proyectos de investigación científica, tales como proyectos Fondesit Regular, proyectos de la Dirección de Investigación de la Universidad Austral de Chile y proyectos Innova Corfo. Ha sido reconocido con el premio a Mejor Profesor por los alumnos de primer año de medicina durante 7 años consecutivos. Hoy el profesor nos contará sobre los milagros de la química, así que los dejo con el profesor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Lo que está en la diapositiva es el título, que es Los milagros de la química. Vamos a ver qué relación tiene esto de los milagros, sobre todo para los colegios, el Colegio Católico, o no sé si hay uno o dos, el Inmaculada Concepción, y la química. Vamos a ver si hay una relación entre milagros y el concepto de milagros que yo tengo, y lo voy a compartir con ustedes, y la relación que tiene con la química. Yo hago investigación y docencia, y lo que está ahí es un modelo computacional de una reacción que nos falló en el laboratorio. Muchos de los experimentos que nosotros desarrollamos en el laboratorio fracasan, y a veces vale la pena preguntarse el por qué fracasan, para entender a la naturaleza. Y es, creo, lo único que voy a decir sobre mi investigación. Es modelar un estado de transición en el cual es una reacción orgánica catalizada por un compuesto inorgánico que es cloruro de bismuto, utilizado como un ácido de Lewis. Esa foto me encanta porque yo cada vez que les digo a mis alumnos que entren a un laboratorio de química, protejan sus ojos, porque si sufren daño, no van a poder ver más. Sin embargo, si ustedes sufren daño en su piel, la piel se regenera bastante fácil. Y esos dos niños representan la esperanza que tengo en que este país algún día se convierta en un país desarrollado. Y un poco diferentes colores, creo que un poco la química es jugar y jugar con colores también. ¿Sí? Y ellos están observando estos matraces, este equipo de química, con mucha atención, y eso es lo que no debemos perder durante toda nuestra vida, la capacidad de observación. Todos mis seminarios los parto con esa pregunta: ¿qué es la química? Para más o menos ponernos de acuerdo o dar a conocer lo que yo pienso que es la química.
Sin embargo, ustedes pueden encontrar que química es una palabra que proviene de quemeia, que significa el arte del trabajo de los metales. Y en la RAE pueden encontrar que es una ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. Sin embargo, yo creo que es una ciencia, y como toda ciencia tiene algo que estudiar, y lo que estudia es la transformación que tienen los reactivos, es decir, la ruptura o formación de enlaces a través de un proceso que conocemos como reacción química. Entonces, básicamente lo que estudia la química es lo que ustedes pueden ver ahí, dos sustratos que son modificados a través de un proceso químico que es una reacción, y esa flecha significa que es un proceso, y los sustratos son convertidos a productos. Es una reacción de combustión en la cual metano se transforma en CO2 y agua, y la puse ahí porque es un ejemplo de una reacción de combustión química. Sin embargo, todos nosotros estamos haciendo combustión, estamos tomando energía y estamos tomando alimentos, de los alimentos los estamos transformando en energía, y aquí la fuente de energía está contenida en el metano y en el oxígeno. Ellos al combustionarse generan energía y se produce CO2 y agua, y lo que estamos respirando nosotros, lo que estamos exhalando, son justamente esos dos gases. Claro que al interior de nosotros las reacciones son mucho más complejas que las que yo voy a mostrar ahí. La bioquímica es una ciencia maravillosa, y como mis alumnos saben, yo estoy enamorado de una bioquímica, solamente una. ¿Sí? Me encanta la bioquímica, pero estoy enamorado solamente de una. Ceci se ríe porque ahí está mi señora, así que por si acaso no venía nadie más, traje a toda mi familia para tener gente acá. Así que ven a mis niños que son de la Inmaculada y a mi señora que es la bioquímica con la cual amo, está por ahí sentada. Esta reacción, una de las cosas interesantes que tiene cualquier reacción de combustión es que genera calor, que básicamente es una energía que se ocupa muy poco. Por ejemplo, en un automóvil lo que utilizamos es un combustible, oxígeno, y utilizamos la energía química para poder movernos. Sin embargo, hay una pérdida de energía que es la generación de calor, que en realidad, desde el punto de vista físico-químico, es una pérdida de energía. Sin embargo, esa pérdida de energía se ha utilizado, por ejemplo, para el desarrollo de instrumental de guerra, por ejemplo, visión nocturna. Ahí vemos cómo, producto de estar vivo, ya sea una planta o un animal, al perder calor, este calor se puede observar debido a que es una fuente de radiación térmica, ¿sí? La energía térmica también es una fuente de luz, y esa luz se puede registrar a través de un lente que mide el IR. ¿Sí? Hay un libro de química general, que se llama Química, la ciencia central. Más o menos tomé esta diapositiva porque ustedes ven que la química está al centro de, por ejemplo, cosas que me gustan mucho: bioquímica, ¿sí? Química computacional, medicina, toxicología, las leyes. Tengo compañeros que han trabajado con abogados producto de resolver cuestiones legales, por ejemplo, contaminaciones atmosféricas o casos de envenenamiento, por ejemplo, se pueden resolver a través de la química. Educación, básicamente lo que estamos haciendo hoy es dar a conocer lo que hacemos en el laboratorio, aunque yo voy a hablar muy poco de lo que hago en el laboratorio para no aburrirlos. El último seminario que presenté, lo presenté de mi investigación. La verdad es que yo fui el único que me entretuve. El seminario fue muy largo, porque me di cuenta que hacíamos muchas cosas en el laboratorio. El seminario fue para mí, no para mi audiencia. Ahora traté de preparar algo para ustedes y no para mí, pero lo pasé muy bien. Yo me entretuve muchísimo. Sigamos. La industria farmacéutica está muy relacionada con la química. De hecho, todos los compuestos que ustedes usan o van a ver en una farmacéutica son productos de desarrollo químico. Física, materiales, polímeros, forénsica, negocios. Y aquí me detengo porque en negocios es algo fundamental. Yo hago investigación no porque la universidad me obliga a hacer investigación. Me obliga, por cierto. Pero lo hago porque me quiero hacer rico. Entonces, uso mi trabajo para algún día pegarle el palo al gato y no tener que trabajar más porque me voy a hacer rico. Vamos a ver si lo logro o no. Mis estudiantes saben que esa es mi lucha. El por qué hago investigaciones, porque en algún día quiero hacerme multimillonario. Vamos a ver si resulta. Tengo un amigo matemático y he tenido amigos físicos también.
y esto es una broma para ellos, en el último premio Nobel de Química, y ahí está, no sé si lo gracioso, tal vez lo gracioso para mí, el último premio Nobel de Química a química teórica fue entregado en 1998 a dos científicos, Walter Kohn y John Pople, y sin embargo, estos dos científicos no son químicos. Kohn es un científico que trabaja en física y Pople es un matemático y le dieron el premio Nobel de Química. Esta diapositiva la pongo ahí porque en realidad yo no creo que haya límites entre las ciencias. Es decir, puedes ser bioquímico y hacer física, puedes ser químico y hacer física, puedes ser físico y hacer química. La verdad que yo creo que todos profesamos una sola religión, y aquí mezclo religión, política, vida, de todo. Yo creo que aquí la religión de todos los científicos es la ciencia, independientemente de cuál sea la subárea, subárea en la cual tú te desarrolles o tú hagas investigación. A modo de ejemplo, cuando yo empecé a investigar había un journal que me interesó, que era Journal of Biological Chemistry, y cuando yo empecé a estudiar, muchos años atrás, habían dos números mensuales. La última vez que lo vi, ya no tengo ni siquiera tiempo, ahora lo reviso por internet. Cuando yo empecé a estudiar, internet estaba en su inicio, era un desarrollo militar. Hoy, la última vez que lo vi, sacaba 4 números mensuales, es decir, la productividad científica solamente en esa revista se duplicó en no menos de 10 años, que es muy poco. Estos científicos entonces se ganaron el premio Nobel de Química en el año 98 y hoy en día uno de ellos sacó un programa que se llama Gaussian en general. La última versión que yo conozco de Gaussian es Gaussian 09 y lo que nos permite hacer Gaussian es resolver la ecuación de Schrödinger para una molécula. Y con eso poder entender desde el punto de vista matemático lo que pasa, por ejemplo, con una reacción. Para entender lo que es un proceso de reacción, tengo que entender los átomos, y es aquí donde la química se mezcla con la física, y por eso que yo no rezo mucho de que yo soy químico, yo rezo más con que soy científico en general. Y trato de ver la ciencia como una sola, ¿sí? Y somos todos hermanos y todos somos y podemos contribuir a generar una buena investigación. Desde mi punto de vista, los átomos son muy simples, ¿no? Los átomos contienen electrones, protones, neutrones. Protones y neutrones están en el centro del átomo, en el núcleo, y los electrones están por ahí. La teoría cuántica me dice que están por ahí, no tengo muy claro dónde están, pero están. Y eso es lo interesante de la cuántica, porque es como estar y no estar, es como ser o no ser, como Shakespeare dijo hace mucho tiempo. Los físicos se pusieron a investigar otras cosas, como investigaron o hicieron un colisionador grande de hadrones, entonces ahora hay más partículas subatómicas, hadrones, etcétera, etcétera, la partícula de Dios, ¿no? O el bosón de Higgs. Pero básicamente lo que a mí me interesa es una molécula que es un ordenamiento atómico y dónde están los electrones. Por ejemplo, ahí está el orbital molecular, está diagramado con rojo y con verde, el orbital molecular ocupado de mayor energía, más conocido por sus siglas en inglés como, y abreviación, HOMO. Y ahí está el LUMO, que es el orbital molecular de mayor energía pero desocupado. Y de una de las teorías más simples de la química, cuando los reactivos A y B reaccionan, ¿sí? Ellos tienen que encontrarse, A y B tienen que chocar, pero ¿qué es lo que choca? No chocan sus núcleos, chocan sus electrones. Los electrones están en la parte externa de los átomos o de las moléculas y son los electrones son los que chocan. ¿Y dónde están los electrones? En orbitales moleculares. ¿Y qué es un orbital? Es algo parecido a eso. Y eso es la probabilidad de encontrar el electrón en una zona del espacio. Es decir, los electrones del orbital molecular ocupado de mayor energía pueden estar en cualquier parte de esas zonas del espacio ahí. En esa zona, ya sea roja o verde, existe una gran probabilidad de encontrarlos. Pero hay otra parte de la teoría que dice, bueno, alguien aporta los electrones y alguien recibe los electrones. ¿Y dónde los recibe?
lo recibe en una cuenta bancaria vacía, porque si está llena no puedes depositar ahí. Y la cuenta bancaria desocupada es el LUMO, y el LUMO es algo que no existe, pero existe en el momento que los electrones lleguen y lo ocupen. Y ese orbital es un orbital desocupado. Y obviamente van a llegar al orbital desocupado de menor energía. Y eso, de alguna forma, esta teoría física de las moléculas, que las moléculas son una distribución de núcleos y electrones, también está con la parte físico-química. Ahí nosotros vemos que dos sustratos o dos reactivos, la palabra sustrato es muy bioquímica, yo siempre digo, en mi casa hay más libros de bioquímica que de química, porque como mi señora es bioquímico. Y por otro lado, mi señora fue mi jefe porque mi primer trabajo fue ser su ayudante, entonces teníamos más libros de bioquímica en la casa que de química. Entonces por eso ocupo muchas palabras que vienen de ese origen. Los sustratos A y B reaccionan para dar los productos C y D a través de un proceso químico que es una reacción y que los químicos lo utilizamos como una flecha. Sin embargo, para que los reactivos A y B reaccionen para dar los productos C y D, tiene que haber energía. No solamente A y B tienen que encontrarse, porque seguro que se tienen que encontrar, si no, no hay reacción. A y B también tienen que tener la energía suficiente, porque toda reacción tiene que cumplir con un salto de energía que denominamos energía de activación. Entonces, tenemos que pasar de sustratos a este punto en energía, de máxima energía, y conocer el estado de transición. Y una vez que llegamos al estado de transición, entonces los reactivos, o el estado de transición, puede caer a reactivos o a productos. Y aquí da lo mismo para donde lo haga. Es una cuestión casi estadística, es una cuestión casuística el irse hacia reactivos o hacia productos. Por lo tanto, la verdad que también hay un proceso energético para pasar de reactivos a productos que es sumamente importante. Y lo otro, que a mí me gusta mucho hablar, aunque no tengo una expertise de fisicoquímica, pero creo que la fisicoquímica nos da las herramientas para poder entender cómo o por qué suceden las reacciones. Ahí está la teoría de colisiones. A mí me encanta la teoría de colisiones. Ustedes deben pensar que los sustratos, en este caso yodo más hidrógeno, para que reaccionen tienen que chocar. Entonces, desde el punto de vista de la pedagogía, yo no soy profesor. Es una profesión a la cual yo respeto mucho. Yo lo hago, pero no lo soy. Nunca sé cómo lo hago, no sé cómo me dieron el premio de mejor profesor. Debe ser porque les gustó mis chistes. Y bueno, aquí cuento uno de mis chistes clásicos. Son muy malos mis chistes, pero veamos cómo me va. Yodo tiene que chocar con hidrógeno. Este choque tiene que, además, ser eficaz, es decir, no sirve cualquier choque. Y esto más o menos es así. Yo cuento lo siguiente. Si usted, señorita, cree en el príncipe azul, o usted, caballero, cree en su princesa rosada, si usted, príncipe azul, cree en su princesa rosada, pero resulta que su princesa rosada nació en China, estamos medio sonados si usted no viaja a China porque nunca va a chocar con ella. ¿Sí, no? Entonces, primero que nada, si yo les voy a pensar que ustedes son alumnos de universidad, entonces los alumnos de la universidad les encanta ir a las fiestas mechonas. De hecho, en esta universidad, perdón por esta universidad, pero tienen fiesta mechona, premechona, pre-premechona, fiesta mechona, fiesta post-mechona, post-mechona 2, post-mechona 3. La verdad es que yo no sé cuándo estudian. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa en esa fiesta mechona? Usted va a la fiesta mechona con la posibilidad, pensando en que a lo mejor su compañera o compañero es su príncipe azul o su princesa rosada. Entonces, usted va a la fiesta, ¿no? Entonces va a la fiesta y justo está su princesa, ¿no? La mira, o príncipe. A mí me pasó. Mi señora y yo fuimos compañeros de universidad. ¿Y qué nos pasó? Nos encontramos en una fiesta mechona, entonces yo me armé de valor, ¿cierto? Y para armarme de valor y tener energía me tomé un ron cola. Entonces con ese ron cola me armé de energía. Les ha pasado, y eso que son jóvenes. Entonces me armé de energía, le cerré el ojo, y ella como que se sonrió, entonces le dije, aquí está, le invito a bailar. Y cuando la invité a bailar, resulta que no la pisé, no le pisé el pie, por lo tanto no le dolió, no la tomé mal, seguramente.
entonces el choque fue eficaz y produjo una reacción. Y la reacción está aquí. Esto es un enlace. Desde la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica dice que esto es un enlace, al igual que lo que se forman en las moléculas, ¿no? Y tengo otros productos, ahí están. Se llaman Alfredo y Carola. ¿Sí? Entonces, les gustó mi chiste, por lo tanto no me voy a ir tan decepcionado hoy día para la casa. Muchas gracias por reír. ¿Sí? Entonces, pero si por ABC usted chocó con su príncipe azul, pero se chocó de espalda, y su príncipe azul es tímido, le va a decir, disculpa, no quise chocar contigo y se va a ir. Entonces ese choque no es efectivo. Entonces nunca va a llegar a cumplirse esto. Entonces usted chocó de espaldas, le pegó un pisotón, le dolió a la señorita o al caballero, usted que andaba con tacos le puso el taco en la pantorrilla, ¿no? Dolió, entonces se quejó, usted ni siquiera se quiso dar vuelta a conocerlo, entonces ese choque es inefectivo. Ese choque inefectivo no va a dar como consecuencia una reacción positiva, ¿sí? Puede que la reacción haya tenido la energía suficiente, pero si chocaron de manera inefectiva, ese choque no tiene una consecuencia en la cual los enlaces se rompan como se debe y se generen los productos. Sin embargo, el choque solamente se devolvió a reactivos. En el choque eficaz hubo una ruptura de enlaces y la formación de nuevos enlaces para dar las moléculas de producto, ¿sí? Y con eso yo ejemplifico a través de un paralelo con la vida lo que puede ser un caso real, que es algo bastante abstracto, que es teoría de choques, que son conceptos relativamente complejos, pero yo los simplifico a través de mi ejemplo de las fiestas mechonas. Y como yo sé que a ustedes les pasa lo mismo, entonces se cumple. Bueno, yo hablé de mis hijos, ¿no? Y ahí hay un choque fundamental para la vida. El choque fundamental para la vida es entre el óvulo y el espermio. Ahí hay un choque que yo creo que es milagroso, porque si mi espermio no hubiese chocado con mi óvulo, hoy día no estaría aquí. Sería otra persona a lo mejor, pero hoy día probablemente no estaría aquí. Ese choque yo encuentro que es una maravilla. Y para que eso ocurra, seguramente que hay un montón de señalizaciones químicas. No es por, yo creo que toda la bioquímica es más, de hecho, bioquímica son solamente 3 palabras, bio, y las demás son químicas. Por lo tanto, bien, los bioquímicos que están presentes los quiero mucho, pero creo que química es fundamental. Para que este espermio se pueda introducir y introducir su material genético dentro del óvulo y hacer de 2 semicélulas una célula completa o con el material genético completo, esto está lleno de señalizaciones químicas, ¿sí? Por lo tanto, ahí yo encuentro que independiente, porque yo no vengo a vender, vengo a regalar, yo enseño ciencias, no religión, esto, independiente si crean en Dios o no, esto de por sí es un milagro y que tiene algo que ver con la teoría de choques. Por lo tanto, también creo que ahí, del hecho de yo conocer a Loreto, para mí fue un regalo y el producto de esa reacción también es un regalo. De quien crean, yo pienso que es Dios. Y aquí es, yo no vengo a vender, vengo a regalar. Lo que tenemos que hacer todos los profesores, sobre todo cuando enseñamos ciencias a carreras que no son de corte tan científico. Yo durante 7 años enseñé medicina, o sea, enseñé química orgánica de medicina, y cada vez que tenía que hacer clases de medicina, tenía que venderles un poco el por qué un estudiante de medicina tiene que aprender química orgánica. Y el por qué, esta diapositiva es de medicina. Entonces aquí se sentaron en una clase de primer año de medicina y esto les pasa. La química orgánica ha influenciado todas las culturas, ¿no? Es muy acentral. El hombre conoce el alcohol etílico desde que es hombre. Es decir, la drogadicción existe desde que el hombre es hombre, que la drogadicción existe. Una droga permitida es el alcohol etílico. Entonces, lo conocemos desde siempre, desde que el hombre es hombre. La oxidación del alcohol etílico produce ácido acético. A mí me encanta, sobre todo cuando el limón sube los 1.500 pesos. Yo le digo a mi familia, no hay más limón. Entonces sacamos el vinagre de la mano, ¿sí? Entonces, en vez de aderezar nuestra ensalada en casa con limón, utilizamos vinagre o ácido acético. El ácido acético proviene de la fermentación o oxidación del alcohol etílico a ácido acético. En Chile, 3.000 años antes de Cristo, es decir, hoy día estamos en el año 2016, hace más de 5.000 años,
Los chinos utilizaban medicina, pero una medicina que no viene de la síntesis orgánica, sino que de la química de productos naturales. Ellos utilizaban un extracto de plantas que se llama Maguan, que hoy día todavía se utiliza en la China, sobre todo en esa China que no tiene acceso a la medicina cara y occidental tal vez. Este extracto de plantas, que se denomina Maguan, todavía se sigue usando hoy día. Es más, este extracto de plantas contiene un fármaco que hoy día se utiliza en nuestra medicina, ¿no? Y se llama efedrina. Y la efedrina es un compuesto muy interesante porque tiene una relación de estructura que es muy similar a la adrenalina, y la adrenalina es un neurotransmisor muy importante para nosotros. Seguramente que al yo entrar a las clases de medicina, lo que trato de hacer es un paralelo entre los neurotransmisores son muy importantes y los compuestos que se puedan parecer a los neurotransmisores es posible que puedan ejercer una acción muy similar a los neurotransmisores. Entonces, la información que está contenida en la estructura de las moléculas orgánicas, como yo vendo química orgánica, eso es lo que me interesa, los demás son una lesera nomás, no tienen mayor importancia, es una broma. Hay chistes que me lo entienden mis estudiantes, o mi auditorio, ¿no? La gente que viene a verme, y hay chistes que me lo entienden, y por lo general mis chistes no son entendidos. La estructura que está contenida en la efedrina, posiblemente hay elementos estructurales que son muy parecidos a la adrenalina. De hecho, efedrina y compuestos similares a efedrina, por ejemplo, las pseudoefedrinas, hoy en día se utilizan en el tratamiento de enfermedades. Ustedes son muy jóvenes, pero este jugador de fútbol es probablemente, para mí, el mejor jugador del mundo. Yo no vi mucho a Pelé, de hecho no lo vi jugar, pero sí vi jugar a Maradona y vi goles que fueron espectaculares. Sin embargo, aquí este hombre tiene una cara muy extraña, ¿no? Si yo lo veo, es como la momia, ¿sí? Y claro, en este mundial, que fue el Mundial de Estados Unidos hace no me acuerdo qué año, este personaje fue implicado en doping positivo. ¿Por qué? Porque consumió efedrina. ¿Y por qué consumió efedrina? Porque Maradona es adicto a la cocaína. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú le quitas la droga a un drogadicto, tiene el síndrome de abstinencia. Entonces esta persona, complicada porque no podía tomar cocaína, le bajaron su ansiedad con efedrina. El problema es que efedrina también es doping positivo, ¿sí? Entonces ahí hubo un conflicto entre la FIFA y él, pero no voy a entrar en ese problema. La FIFA tiene hartos problemas, entonces le detectaron efedrina en su sangre y obviamente que la efedrina la utilizaron para calmar los efectos de la adicción de Maradona a la cocaína. Básicamente por eso lo utilizaron. ¿Sí? Los indios, 2000 años antes de Cristo, 4500 años atrás, ellos ya sabían teñir telas. Por ejemplo, ellos utilizaban un colorante natural que se llama índigo. El índigo es sumamente común para nosotros. La mayoría de nosotros usamos blue jeans. Blue, los alumnos del Winston deben entender muy bien. Blue viene del azul, ¿no? Del pantalón azul, ¿cierto? Más clásico. Ese color azul clásico de los blue jeans es índigo, que ya se usaba hace 4500 años atrás. Es decir, el índigo, el colorante, es un colorante muy, muy antiguo. Sin embargo, a pesar de que utilizamos el colorante, los colorantes los usamos hace mucho tiempo atrás, recién, y yo digo recién porque es 1856. En 1856, para la historia de la Tierra, eso fue hace un par de microsegundos. Para la historia del universo, eso fue nada. Para nosotros, ¿cuándo serán? Menos 100 años sería 1956, menos de 200 años atrás, ¿sí? Menos de 200 años atrás, recién el señor William Henry Perkins, maestro de la química orgánica, ídolo, sensei, yo quisiera ser como él. ¿Por qué quiero ser como él? Imagínense, tenía 18 años este tío
y ya sintetizó un compuesto que lo vendió. Y se hizo rico con 18 años. ¿Cómo no van a decir que la química no es milagrosa? O sea, si a los 18 años este tío pudo sintetizar un compuesto y ganó millones y millones de dólares, imagínense lo milagroso que es esta ciencia. Bueno, a los 18 años entonces él sintetizó un colorante, el primer colorante, y nacen, recién en 1856, nacen los colorantes, la síntesis de colorantes artificiales. Por otro lado, otro maestro, viejo también, imagínense, en 1928 se unen dos cosas que son sumamente necesarias para el desarrollo de un país. ¿Cuáles son? Una universidad maestra, yo no quisiera trabajar en Harvard, la verdad que yo siempre quise trabajar en la Universidad Austral de Chile. No se rían, eso no era un chiste. Eso es verdad. Yo conocí a la Universidad Austral de Chile en 1998, creo que en el 97, en un congreso de la Sociedad Chilena de Química. Y yo cuando llegué acá, de Santiago, dije, esta universidad es preciosa. El Pujín era el Pujín antiguo y me encantó. ¿Sí? Me encantó la ciudad, me enamoré de la ciudad. De hecho, ¿cuántas personas pueden decir, trabajo en una isla, pero vivo en el continente? Muy pocas, ¿no? Yo puedo decir, trabajo en una isla, pero vivo en un continente. Pero a pesar de eso, la Universidad de Harvard, maestro, yo algún día la voy a conocer. Y este profesor, Carruthers, logra una asociación que creo que Chile debería estar en ese camino. ¿Cuál es la asociación? La asociación de investigación en la universidad con una empresa norteamericana que se llama, pero su nombre es medio francés, DuPont. Alguna vez me dijeron cómo decía, pero no importa. DuPont. Para los amigos en español, léalo como se dice, DuPont. En 1928, eso es decir, hace menos de 100 años atrás, en la historia del ser humano, nada, se sintetiza un compuesto que es el nylon. Yo creo que todos conocemos el nylon. A mí me encanta leer con las cosas que como y las cosas con las cuales me visto, ¿sí? La etiqueta. Entonces, muchas de las etiquetas de las ropas que ustedes están utilizando utilizan una fibra sintética que se conoce con el nombre de nylon. Y este profesor fue el que desarrolló este compuesto junto con neopreno. Neopreno se ha utilizado en textil también. Por ejemplo, si ustedes practican deportes náuticos, windsurf, surf, buceo, caza submarina, etcétera, etcétera, ven que utilizan un traje de neopreno para aislarse térmicamente del frío de nuestras costas, ¿no? De nuestro mar. Y por otro lado, a los que practican surf, aparte de aislarlos del frío, los aísla de los golpes de la tabla, porque muchas veces la tabla te corta en dos. Para que la tabla no te corte en dos cuando te pega, utiliza un traje de neopreno y en una de esas te corta no tanto. ¿Sí? O te golpea en vez de cortarte. ¿Sí? Lo cual es bueno. Bueno, el profesor Carruthers tiene una historia bien interesante, léanla, lamentablemente es media tristona. Sin embargo, este tipo también se hizo multimillonario, o si no se hizo multimillonario él, hizo que DuPont fuera multimillonario. ¿Sí? De hecho, es una empresa a la cual yo quiero mucho. Y no es que yo fuera un genio en inventar el nombre de los milagros de la química, no soy un genio. Y ustedes pueden darse cuenta que el símbolo de la DuPont y el eslogan que durante muchos años han utilizado son DuPont, los milagros de la ciencia. Al igual que yo, no es solamente la química, la ciencia es una sola. Las divisiones las pone el ser humano. De hecho, las células han hecho ciencia durante toda su vida, o Dios, si empezó la vida, es el maestro de las ciencias, ¿no? Y probablemente sin ponerle nombre. Nosotros hemos ido catalogando la ciencia, la hemos ido dividiendo, lo cual puede ser bueno para poder entender un problema, pero malo porque ni siquiera nos entendemos entre nosotros. Pero ahí fue una crítica a mis colegas. Y a mí también, obviamente. Sin embargo, el eslogan de DuPont es los milagros de la ciencia. Volvamos a mi concepto de lo que es la química, que es el rompimiento y la formación de enlaces, reacciones químicas, y esta es otra diapositiva de lo que yo hago en mi trabajo. Yo junto una amina con un aldehído, eso forma una imina. Si no entienden, no importa, con suerte me entiendo yo. Probablemente estudié química,
para que nadie me entendiera, así que en realidad por eso me encanta hablar de química, porque cuando ponen cara de que no me entienden, estoy feliz. Si son mis alumnos, ustedes no, ustedes tienen que entender. Son poquitos mis alumnos, así que están sonados. Entonces, una amina con un aldehído genera una imina. Esta imina reacciona por una reacción de cicloadición Diels-Alder con este dienófilo, y ahí ustedes ven el producto. Sin embargo, es lo único que voy a hablar de lo que yo hago. Eso fue para darme un gusto. Y, bueno, teoría de choques, ¿no? El sustrato tiene que chocar, ¿no?, con el otro sustrato. De alguna manera se tiene que acercar, ahí se está acercando, forma un enlace, forma el otro. Me costó como 5 años hacer eso. Y ustedes, en 3 diapositivas, se rieron y fue todo. Ahí se fueron 5 años de mi trabajo. Por lo menos sirve de chiste. Volvamos. Yo creo que la química es un milagro. Una de las moléculas que yo encuentro que es maestra, ídola, querida, amada y nunca odiada, es el agua. El agua es una molécula que en sí es milagrosa. Y uno de los por qué es milagrosa, bueno, hay un centro tecnológico, científico muy importante que la busca por todos lados. ¿Quién es? La NASA. La NASA busca agua en cualquier parte. La busca en Marte, la busca en la Luna, la busca en todas partes. ¿Y por qué? Lo que está buscando agua es porque la vida se generó porque hay agua, ¿sí? O sea, la vida que nosotros conocemos, ¿sí? Puede ser que en otro lado haya vida de otra forma, con otro solvente que no conozco, tan saludable como el agua, ¿sí? Pero mientras más brota pura y cristalina el agua, más me gusta el vino. Eso lo dijo un profeta chileno, ¿sí? ¿Y por qué es tan milagrosa? Fíjense aquí, el oxígeno y el hidrógeno son dos elementos que son bastante diferentes. El oxígeno es un elemento muy electronegativo. Eso hace que el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno sea un enlace muy polarizado, generando una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y positiva sobre el hidrógeno. Eso hace de que otra molécula de agua, a través de su oxígeno, genere una interacción electrostática, y lo que ustedes ven ahí es una interacción electrostática que conocemos con el nombre de puente de hidrógeno, aunque los gringos le ponen bond. La mejor traducción de eso es enlace, si no me equivoco, enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno para nosotros, porque no es un enlace de compartir 2 electrones, ¿no? Yo creo que el enlace es compartir 2 electrones. Sin embargo, el enlace tipo puente de hidrógeno no es compartir electrones, es una interacción electrostática positivo o negativo que se genera por la densidad de carga negativa que hay sobre el oxígeno, aquí en rojo, y densidad de carga positiva del hidrógeno representado en blanco en este modelo. Y esos puntito, puntito, puntito representan entonces el enlace de tipo puente de hidrógeno. Fíjense acá lo interesante, porque tenemos agua y el oxígeno en la tabla periódica. Recuerden que yo soy orgánico, entonces yo y la tabla periódica no somos muy amigos. ¿Por qué no somos muy amigos? Porque soy de todos los químicos, yo creo que somos los más ignorantes en la química de la tabla periódica. Porque de la chorrera de elementos, nosotros estudiamos el hidrógeno y el carbono. Se acabó. Y a eso le llamamos química orgánica. Es más, le llamamos heteroátomos porque ni siquiera los conocemos. Entonces, todos los demás son heteros, diferentes al carbono y al hidrógeno. Entonces, la química del carbono y el hidrógeno y los heteroátomos. Bustos me mataría, sí, estoy claro. Eso fue una talla entre mis alumnos y yo. Fíjense que entre el oxígeno y el azufre, nosotros siempre enseñamos, o yo siempre enseño, que el oxígeno y el azufre son muy similares. De hecho, uno está arriba en la tabla periódica y el otro está abajo. Sin embargo, ustedes ven 2 moléculas que son muy parecidas. H2O, S2O, uno es agua, yo ahora tengo mucha sed, y el otro es ácido sulfídrico. Y seguro que ese no me lo tomo porque... chao. Sin embargo, ustedes vean aquí, tiene un punto de ebullición que está bajo los 0 grados Celsius, es decir, el sulfuro de hidrógeno, que nada ha tenido el horror de trabajar con él, es una molécula muy hedionda, huele a huevos podridos, ¿sí? Es un gas a temperatura ambiente. En cambio, el agua es un líquido a temperatura ambiente. Y eso, damas y caballeros, es un milagro. Incluso,
si ustedes ven en inglés, dicen las propiedades anómalas del agua. Sin embargo, yo creo que son las propiedades milagrosas del agua y tal vez por eso Dios creó vida en base a esta molécula. Su punto de ebullición es 100 grados Celsius, su punto de congelamiento o punto de fusión es 0 grados Celsius. Una de las cosas muy interesantes, el rango de líquido de este compuesto es muy amplio. De 0 grados Celsius a 100 grados Celsius es el rango en estado líquido de esta molécula. Y eso es muy interesante. Oxígeno con respecto a azufre es mucho más grande que oxígeno. ¿Y por qué este no es líquido? ¿O no tiene un punto de ebullición tan alto? Selenio, bajamos más en la tabla periódica y sigue teniendo un punto de ebullición muy bajo, es decir, también este es un gas a temperatura ambiente. Agua sale por arriba. Y eso solamente es la gran diferencia de carga que existe entre el oxígeno y el hidrógeno, hace que se puedan formar los puentes de hidrógeno. Y esa interacción de puentes de hidrógeno hace que esta molécula tenga un punto de ebullición tan alto. Esto sí que es milagroso. El sólido del agua, ¿sí?, es menos denso que el líquido. Yo no conozco otro compuesto que tenga esa propiedad. Por ejemplo, si ustedes toman cobre en estado sólido y tienen cobre en estado líquido y ustedes tiran la barra de cobre sólido al cobre líquido, seguro que la barra de cobre se les va al fondo. Y en casi todo va a pasar eso. Sin embargo, el agua, el sólido del agua, ¿sí?, es menos denso que su líquido. ¿Por qué? Porque el espaciado entre moléculas en el estado sólido es tan ordenado el estado sólido que generó un mayor espaciado entre la asociación para generar el sólido, hay un mayor espaciado entre las moléculas. Sin embargo, en estado líquido permite que se acomoden mejor y su densidad, la densidad del agua en estado líquido es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, como este es menos denso, el sólido flota en su líquido. Si lo dije al revés, me emocioné. Sin embargo, ahí ustedes tienen una imagen de un iceberg, ¿no? Un agua en estado sólido que está flotando en su líquido. Y eso es milagroso, porque si esto no fuese así, no habría vida. La vida, dicen, yo soy químico, ¿sí? Entonces de la vida estoy vivo, y eso sería todo. Sin embargo, aquí tenemos el sólido, el líquido. Si el agua sólida fuera más densa que su líquido, en la época glacial se hubiese solidificado todo el mar, desde abajo hacia arriba. Sin embargo, como el sólido flota, se solidificó la parte de arriba y abajo había agua líquida. Eso permitió que los seres pudieran seguir vivos, ¿sí? Porque si se hubiese congelado de otra forma, hubiesen quedado dentro del sólido. Bueno, como en mi casa hay muchos libros de bioquímica, entonces yo aprendí harta bioquímica, me encanta la bioquímica. Además, en el curso de doctorado hice más bioquímica porque soy medio masoquista. O sea, a pesar de casarme con una bioquímico, estudié bioquímica, sin ser bioquímico, ¿no? Sigo siendo químico, no me arrepiento de aquello. Sin embargo, lo que tenemos ahí es típico de una clase de bioquímica, sobre todo de bioquímica estructural, de bioquímica de proteínas. Y ahí lo que tenemos es estructura secundaria de una proteína. Tenemos una hélice alfa. Ahí ustedes ven una especie de escalera de caracol. Pero para que esta escalera de caracol se pueda formar es porque se forman puentes de hidrógeno entre los aminoácidos, ¿no? Y ahí ustedes ven, esto es un oxígeno, por lo general los carbonos son negros, los hidrógenos son blancos, en los modelos de bolas y barras, donde las bolas representan a los átomos, las barras los enlaces, y punto, punto, punto significan puentes de hidrógeno. Es decir, todavía seguimos con los puentes de hidrógeno. Entonces aquí tenemos un oxígeno que está unido a través de un puente de hidrógeno con un hidrógeno, pero este hidrógeno está unido covalentemente a un nitrógeno de otro aminoácido, pero ese nitrógeno es interesante porque es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto este hidrógeno está con una densidad de carga positiva que
atrae a la densidad de carga negativa del oxígeno, entonces forma una interacción de puente de hidrógeno. Lo que mantiene esta estructura de hélice alfa son los puentes de hidrógeno. Aquí ustedes los pueden ver. Esta es otra forma de observar la escalera de caracol de arriba. Este es el modelo de bolas compactas. Otro elemento estructural que tienen las proteínas son las sábanas betas. Aquí ustedes ven una sábana beta. Esta es una hebra del péptido o de su secuencia primaria. Aquí es otra hebra del péptido. Y ustedes pueden ver que una hebra de la proteína con otra hebra de la proteína se une. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la fuerza que permite que las hebras se permanezcan unidas? La interacción de puentes de hidrógeno. Aquí ven un nitrógeno unido covalentemente a un hidrógeno. Este enlace es un enlace covalente polar que genera una interacción electrostática con el oxígeno. Ahí está raya, 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 puente de hidrógeno. Y ustedes pueden ver estos puentes de hidrógeno así. ¿Sí? Entonces los químicos dijimos, aquí está. Si lo que tenemos que hacer es imitar a Dios, porque Dios, ¿no?, es el maestro, y del maestro lo único que queda es aprender. Yo soy su maestro. Así que en parte, yo soy Dios. Y por eso que los científicos caminamos así. Ustedes ven caminar a un científico y lo ven caminar así. ¿Ah? Yo soy Dios. ¿Sí? Aquí, vayan afuera, discúlpenme mis colegas que están presentes, pero cuando vayan afuera y vean caminar a alguien así, ese es científico seguro. ¿Sí? Me río de mí, viejo pelado. Ustedes no se pueden reír de mí, yo solamente me río de mí. Me río de los demás, así que está hecho el trato, ¿no? Muchas gracias. Muy amable. Me encanta el agua. Permiso, mis disculpas por no convidarle a todos, pero si no me va a costar seguir hablando. Bueno, entonces nosotros intentamos imitar a Dios, en realidad a la naturaleza, si lo quieren ver, si no creen en Dios, lo que sea, la naturaleza. Aquí ustedes ven una diamina aromática que se hace reaccionar con un cloruro de ácido. En realidad es un cloruro de diácido, está disfuncionalizado. Y esto es una síntesis de un polímero, ¿sí? Que un polímero es un compuesto muy largo, al igual que las proteínas, que también son un polímero. Es un polímero que crece a través de un enlace que se conoce en bioquímica como enlace peptídico. Sin embargo, los químicos lo conocemos como enlace amida. ¿Y qué estamos sintetizando aquí? Una poliamida. Poliamida. Yo lo he visto en la ropa. Hay muchas fibras textiles que están desarrolladas por poliamidas. ¿Sí? Es cosa de que ustedes vean las fibras con las cuales están hechas la ropa, y muchas de esas son poliamidas. El pelo, ustedes tienen. Yo no. Alguna vez tuve. Entonces algo sé de eso. Se me cayó la proteína. Sí, ese fue mi problema. Y la proteína es un polímero, y la unidad crece en base a un enlace amida. Bueno, aquí tenemos también un enlace amida. Es decir, copiamos a la naturaleza. Tenemos una poliamida artificial. ¿Y qué es lo interesante de esta poliamida? Fíjense ahí. Una hebra gigante, otra hebra gigante. ¿Y qué pasa? Se nos están generando puentes de hidrógeno entre una hebra y otra hebra. Es decir, copiamos la naturaleza. ¿Sí? En 1988, se utilizaron 20.000 toneladas de este polímero. 20.000 toneladas. Es decir, yo quiero sintetizar algo y venderlo en 20.000 toneladas, porque si lo vendo a 10 lucas, el kilo, me hago rico. Y es lo que yo quiero, ¿no? No olvidemos ese punto. ¿Sí? Y no me van a decir que vender 20.000 toneladas de algo, ¿sí?, a 10 lucas el kilo, vamos a suponer, seguramente que te hiciste rico. Y no van a decir que vender algo así no es milagroso. Por lo menos concédanme ese punto.
Sí, pero con... Ah, sí, eso lo puedo hacer. Ya. Sí. Bueno, en todo caso era un recreo. Bueno, falló mi experimento. Era un experimento que quería probar. ¿Ah? Porque delante lo probé. ¿Ah? Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios, son difícil de doblar. Pero si juntamos varios, son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Ya, pues, una hora con 45 minutos. Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios, son difícil de doblar. Pero si juntamos varios, son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios, son difícil de doblar. Pero si juntamos varios, son... Como, por ejemplo, si ustedes generan una fibra de este polímero, con otra fibra del polímero, con otra fibra del polímero, con otra fibra del polímero, ustedes son capaces de construir un elemento que si ustedes lo ponen en el camino de una bala, la bala no lo atraviesa. Ustedes ven cómo el impacto de la bala se detuvo después de algunas fibras. ¿Por qué? La fuerza de unión entre una hebra del polímero y otra hebra del polímero son muchísimos, millones puentes de hidrógeno. Millones puentes de hidrógeno aquí, 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 hacen tal energía de oposición al impacto de la bala que la bala se detiene. ¿Qué se pudo obtener? Un chaleco antibala. Pero un chaleco antibala no cualquiera, porque los chalecos antibalas antiguos eran de acero. Pero trabaja, ¿cuánto será lo que trabaja un carabinero? Supongamos 6 horas al día o 8 horas al día con un chaleco antibalas de acero. Al final de 2 días terminas con la espalda deshecha. No puedes trabajar con un chaleco de acero toda la semana.
Sin embargo, con un chaleco de este compuesto que se llama Kevlar, tú puedes trabajar todo el día perfectamente y ustedes ven hoy día carabineros que pueden utilizarlo producto del desarrollo tecnológico de este polímero, porque es un polímero muy resistente, pero además, en comparación al acero, muy, muy liviano. ¿Cómo no va a ser milagrosa la ciencia? Imagínense la cantidad de lucas que recibió DuPont por el desarrollo tecnológico del Kevlar. Si no encuentran milagroso eso, yo lo encuentro. Por otro lado, no solamente hicieron chalecos antibalas, sino que aquí se practica harto, ¿no? Ustedes han visto estas balsas, yo las conozco como kayak. Estas kayaks son especiales porque son de río y de ríos turbulentos, porque son especiales para rápidos. ¿Por qué? Porque hay una alta posibilidad de chocar con una roca. Chocar con una roca significa que si el kayak es de un más material se rompe, por lo tanto tienes una alta posibilidad de ahogarte, porque además sacas del kayak roto, ¿sí? En cambio, este kayak que es resistente a los golpes puede chocar con la roca y no romperse. Y además ser un material liviano. Eso le permite flotar. Otro ejemplo de volverse rico, imagínense, y además yo creo que tengo algo, yo siempre quise trabajar en DuPont, aparte de la Universidad Austral, obviamente. Y eso que no está mi decano, yo había preparado este seminario para mi decano. Pero bueno, se la perdió. El polifluoroetilieno, voy a permitirme leer, el creador fue Plunkett, que vivió entre los años 1910 y 1994, nació en Ohio, se graduó y se doctoró en química, un ejemplo de químico, fue contratado en 1936, después de su doctorado, por la empresa DuPont. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo? Estaba interesado en la producción de tetrafluoroetileno, TFE o freón 1114, compuestos que se utilizaban como elementos de refrigeración. En su investigación se dio cuenta de que compró un cilindro de gas y este cilindro de gas, después de un tiempo, no tenía más gas. Pero él dijo, pero para. Si yo lo compré hace muy poco, ¿cómo es que no tiene gas? ¿Sí? ¿Y qué hizo el tío? El tío hizo algo muy interesante. Se dio cuenta de que él no había utilizado todo el gas, sin embargo no había gas. Entonces se preguntó, ¿qué pasó con el gas? ¿Qué hizo? Desmontó la válvula y al abrir el cilindro encontraron en su interior una sustancia blanca en forma de polvo. ¿Y qué hizo el tipo? Investigó y se preguntó qué era el polvo. ¿Sí? ¿Y qué encontró? Encontró, miren, teflón. ¿No conocen el teflón? Hoy día lo van a conocer. El teflón es un polímero en base a esta molécula que ustedes ven aquí. Es un doble enlace. Los dobles enlaces se utilizan mucho en química orgánica para generar polímeros. Y encontraron entonces que lo que había en el gas, en el cilindro, que era este compuesto, que era un gas, polimerizó y se obtuvo teflón. ¿Para qué sirve el teflón? Fontanería. Para barras, tubos, placas, láminas. Automoción. Bandas industriales, empaque, embalaje, etc. Las sartenes con teflón, ahora, si lo raspan y se lo comen, es problema de ustedes, se les va a dar cáncer. Sin embargo, pueden utilizar ropa de teflón y con eso van a tener ropa en contra de la lluvia. Mangueras recubiertas con teflón. Otras aplicaciones, ahí están. Por lo tanto, imagínense las lucas que ganó DuPont al desarrollar el plástico. Otro ejemplo interesante de un error, entre comillas error, fue el que le permitió en el año 2000 a los científicos Heger, McDiarmid y Chirakawa, que es la foto que está ahí, fue el descubrimiento y el desarrollo de polímeros conductivos. Dice, la síntesis inicial del transpoliacetileno en el laboratorio del doctor Chirakawa partió de un error accidental. En su preparación se empleó una concentración de catalizador 1000 veces superior a la planeada. Sin embargo, él siguió con esa observación y siguió trabajando y se dio cuenta que lo que había ahí era un polímero que podía conducir la corriente eléctrica. Siguió el estudio y se desarrolló, por ejemplo, polímeros conductores, ¿sí? Ahí hay un plástico, es un polímero orgánico, que además tiene interesantes propiedades como conductor de la energía eléctrica. Cuidado, Chile, porque si los químicos orgánicos, no me echen la culpa a mí, si los químicos encuentran un polímero
que conduzca mejor la corriente eléctrica que el metal que está ahí, que es cobre, se acabó el sueldo de Chile. Eso significaría que Chile va a entrar en una recesión del puerto de un buque. Es decir, ni los ricos van a estar ricos. ¿Sí? Es decir, es un problema. Lo que ustedes ven ahí es un celular. Es decir, este celular en su estructura tiene polímeros conductores, polímeros compuestos orgánicos que conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, Clevios es un polímero conductor y está dentro de los celulares que me parece que son Nokia. Yo no vengo a vender, vengo a regalar. Química orgánica, la última edición de un libro que me encanta, que es el Carey. Ustedes pueden ver que dentro del texto de estudio o dentro de un texto de química orgánica ya se pasan compuestos poliméricos que son OLEDs. OLED son compuestos orgánicos emisores de luz, diodos orgánicos emisores de luz. Ahí está desarrollado por Sony, esta foto está al interior del libro, sin embargo hoy en día conocemos OLED que se están vendiendo en Chile. Por ejemplo, la marca Samsung tiene un televisor OLED y lo interesante de esta tecnología es que permite que las pantallas sean flexibles porque son orgánicas, son productos o polímeros de naturaleza orgánica. El que haya hecho química orgánica sabe que la química orgánica es hedionda, ¿sí? Somos los hediondos de todo el mundo, ¿sí? Ahí ustedes ven, por ejemplo, a Pepe Le Pew. Pepe Le Pew lanza para defensa 2 compuestos que tienen azufre y esos son muy hediondos y eso lo utiliza para defenderse. Sin embargo, también los podemos encontrar, química de productos naturales, por ejemplo, en el pomelo. Tiene también ese olor característico y no muy interesante del pomelo, se debe a este compuesto que es azufrado, y quien haya trabajado con compuestos azufrados saben que son hediondos. Y la cosa que sea hedionda en química orgánica es dañina. Sin embargo, para abonarme, no toda la química orgánica es hedionda, también la química orgánica es muy olorosa. De hecho, toda la perfumería es básicamente química orgánica. Y los científicos publicamos en revistas de divulgación científica, y una de las que más me gusta es Angevante Chemie. Aquí se sintetizó una reacción, se sintetizó un compuesto de perfumería a través de reacciones de reducción y de epoxidación. Son ejemplos que se utilizan en la industria. Y también otro compuesto que es sensible a nuestro olfato, que es un éster cíclico 16. Otro número interesante, pero ahora en investigación en química ambiental, en la captura de CO2 ambiental. El CO2 es un gas de contaminación. Si podemos tomar el CO2 del ambiente y recogerlo químicamente, tenemos una forma de purificar nuestro medio. También estamos investigando, no yo, pero los científicos también están investigando esta área del conocimiento. Sin embargo, los químicos también hemos hecho cosas malas, y también se publican, también sirven para hacer cosas buenas. Los explosivos, si son bien utilizados, sirven mucho, si son mal utilizados, no. Pero no es mi culpa, es la culpa de quien lo usa. Este compuesto que ustedes ven aquí se llama octanitrocueno y hasta hace algunos años atrás era el compuesto más explosivo conocido hasta ese momento. Y es explosivo porque, fíjense, cada uno de los vértices del octanitrocubano es un cubo, ¿no? Cada uno de los vértices del cubo es un átomo de carbono. Un átomo de carbono cuya hibridación es sp3, por lo tanto su estructura es tetraédrica. Por lo tanto, el ángulo de enlace es 109,4 grados. Sin embargo, por estar en un cubo, el ángulo de enlace es 90 grados. Los enlaces son electrones y los electrones están más cerca. Por lo tanto, esa molécula guarda mucha energía. Ustedes la soplan, la molécula se desarma y causa una explosión. Y una explosión es la formación de un gas a una alta velocidad. Todo lo que encuentren lo lanzan. Por lo general uno no muere de la producción del gas, uno muere de los proyectiles que son lanzados por el gas. Porque te atraviesan, ¿no? Este compuesto a mí me encanta, ¿sí? Me encanta porque el desarrollo de este compuesto es interesantísimo. A mí me encanta, no lo he usado nunca, ojo, no lo he usado nunca. Se llama citrato de sildenafilo. Su nombre de patentamiento es UK92480. Fue inicialmente diseñado para su uso en la hipertensión arterial y en la angina de pecho. Los primeros ensayos clínicos fueron realizados en el hospital de Morriston, en Gales,
Durante los estudios de fase 1 realizados bajo la dirección de Ian Osterloh, se sugirió que la droga tenía un ligero efecto en la angina, pero que producía notables efectos secundarios, ¿sí? Es decir, este compuesto fue diseñado farmacológicamente para esa enfermedad, hipertensión arterial, básicamente. Pero resulta que cuando lo probaron en seres humanos, los seres humanos reportaron, tú tienes que llenar, tú tienes que decir, ¿quiere probar este compuesto? Si se muere, no me eche la culpa a mí, no me demande. ¿Lo quiere probar o no lo quiere probar? Ya, lo firmo, el consentimiento, y lo pruebo. Me lo llevo para la casa y lo pruebo. Y después yo tengo que rellenar una cartita, una hoja, ¿no es cierto? Y decir qué me produjo. Mareos, vómitos, no sé, alucinaciones, vía Marte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el efecto secundario, ¿sí?, de este medicamento fue erecciones de pene. ¿Sí? Y está en azul por algo. Ahí está, el compuesto se vende hoy en día como Viagra y son las pastillas azules, por eso que puse erecciones de pene en azul, ¿sí? No lo he usado nunca yo. Algún día lo voy a usar probablemente, pero no todavía, ¿sí? Ahí está. Entonces, en realidad este medicamento desarrollado por la Pfizer no fue para lo que hoy día se utiliza. Fue diseñado para una enfermedad puntual y el efecto secundario resultó mucho mejor que el efecto para el cual fue sintetizado. Es decir, ¿funciona para la hipertensión arterial? Sí, pero ¿cuál es el efecto mejor? Este. ¿Sí? Imagínense la cantidad de dinero que ganó Pfizer al desarrollar este compuesto. O sea, si eso no lo encuentran milagroso, ya no sé qué más. Fíjense en una página web de la empresa Roche, para los amigos, dice: $1.000 millones invertidos. $1.000 millones. Con $1 millón estoy al otro lado. 1.000. ¿Sí? No me equivoqué, ¿no? $1.000 millones. 7 millones de horas trabajadas. 6.587 experimentos. 423 investigadores trabajan para producir un miserable fármaco. Es decir, el trabajo para desarrollar un compuesto es sumamente arduo. Bueno, se ganaron el premio Nobel por trabajar también en química atmosférica estos investigadores, el por qué los compuestos orgánicos fluorados o en realidad todos los compuestos, halógenos volátiles, causan la ruptura de la capa de ozono, y obviamente eso, hoy en día todos sabemos que la ruptura de la capa de ozono tiene un efecto serio en el planeta y sobre todo en la supervivencia humana. Lo que pasa es que la molécula, los organoclorados se rompen y eso termina rompiendo la capa de ozono a través de una serie de reacciones químicas. Ustedes lo pueden ver ahí, no hay mucho más que hablar. Y por último, ya terminando el seminario, la química, y aquí no vengo a vender, vengo a regalar, ¿no? La química es súper importante, estudien química. No, la verdad, estudien lo que quieran, pero háganlo con pasión, es lo único que les puedo decir. Si hacen algo con ganas, seguramente que van a ser buenos en ello. No importa lo que sea, les digo a mis niños, si barren bien. Si son químicos, háganlo bien. Es lo único. Pero desde mi punto de vista, la química está en todo lo que nos rodea, es cosa que miren con atención. El desarrollo de esta área de la ciencia permite la evolución de la industria. Espero que eso les haya quedado claro a través de mi exposición. La fortuna favorece a los más preparados. ¿Por qué? Porque el hecho de que el reactivo se haya acabado, ¿sí?, que la mayoría de nosotros dice, bueno, ya voy a tener que meterme las manos al bolsillo, voy a comprar otra bala y voy a tomar esa bala y la voy a botar. Eso no es azar, eso es observación, no es azar. Entonces eso que dice ahí, la fortuna, yo no creo que haya fortuna, ¿sí? Los científicos, después de todo, son seres humanos, sus formas de pensar, trabajar, son influenciadas en gran medida por sus antecedentes, su formación y su personalidad, ¿sí? Es decir, seguro que somos humanos y ante eso no hay nada que hacer. Por último, yo antes de conocer a mi señora me enamoré de otra cosa. Sí, me enamoré de la química, ¿sí? Ella me comparte, ¿no? Ella me comparte, está sonada,
porque antes de conocerla a ella conocí la química. Yo decidí estudiar química en primero medio. En primero medio decidí dónde estudiar también, ¿sí? Y gracias a Dios se cumplió todo y aquí estoy dando clases. Bueno, muchachos, con eso termino. Que estén muy bien. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Alguien tiene preguntas para el profesor? Les quedó súper claro, parece. ¿No? ¿Les gustó la charla? Sí. Yo los vi bien atentos. Están obligados, no tienen orden. Bueno, le damos las gracias al profesor Gabriel Vallejos. No, yo creo que un gracias aplauso a más usted. grande se merece. Gracias a usted. Porque no todos los profesores se dan el tiempo y la dedicación para hacer una charla no solamente técnica, sino que además entretenida y cercana para todas las personas que a lo mejor no están realizando química ahora. Dejamos abierta la invitación a los profesores de química que quieran seguir en contacto con el Instituto de Química, que me lo hagan saber por correo electrónico, con algunos ya hemos estado conversando. Y finalmente los dejamos invitados para las siguientes charlas del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias. La próxima será presentada por el doctor Willy Gerber del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas, y la temática será Estudiando la realidad con técnicas de simulación. De todas las charlas que vamos a hacer en el ciclo de charlas, que es una al mes, la próxima es la única que va a ser en la sala Paraninfo, que es en la DAE, y la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Que los que estén interesados les puedo explicar dónde queda, y las próximas charlas van a seguir siendo acá en este auditorio. Y acá les voy a entregar una ficha a cada profesor para que se lleven a su colegio y conozcan las próximas charlas. Reiteramos nuestro agradecimiento a los establecimientos educacionales que asistieron hoy, y en especial a los que vienen de comunas, al Colegio Inmaculada Concepción, a la Escuela Particular Santa Cruz de Mariquina, al Windsor School y al Instituto Italia, además de los profesores y estudiantes de la universidad que asistieron esta tarde. Muchas gracias y nos vemos el 19 de mayo. Buenas tardes. Gracias por venir.